Fue destituido por 10 votos a 0. El juez penal de la instrucción penal preparatoria del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, Rodolfo Mingarini, quien fuera durante 1 año y medio defensor oficial también en la provincia de Santa Fe, es decir, con una carrera más o menos importante dentro del esquema judicial santafesino, ese que vemos en pantalla ahora. Fue destituido por varios cargos, 12 en total. El más relevante probablemente y el más público fue aquel de la audiencia en donde resolvió darle la libertad a un denunciado por violación, con el argumento que en medio del acto sexual se había puesto un profiláctico, un preservativo, y continuó con la violación, con el sometimiento. A Mingarini le planteaba un cierto ruido, y así lo expresó en la audiencia de medidas cautelares del 30 de mayo del año pasado, que una persona, si está sometiendo a otra, tenga tiempo para suspender el acto sexual, ponerse un profiláctico y continuar y proseguir. Bueno, aquí hay toda una escuela, todo un sinnúmero de argumentos psiquiátricos, psicológicos, que dan cuenta que una persona, sea hombre o mujer, pero en este caso una mujer sometida, entra en un estado de shock, un estado de conmoción, en el cual si una persona dedica 2, 5 o 6 segundos en ponerse un profiláctico, no cambia ese estado de conmoción, ese estado de shock, y por lo tanto sigue siendo sometida. No es que algo empieza con un consentimiento y después se transforma en un sometimiento, sino que desde el minuto 1 aquí hay un sometimiento. Sobre todo aquí, cuando había tanto indicio, tanta prueba a priori para resolver por una medida de privación de la libertad del denunciado, sin incluso abusar del rol que tiene el juez penal, que muchas veces juega al límite, porque la prueba no es del todo contundente, porque los indicios no son del todo reveladores, y debe resolver en una pequeña línea, en una pequeña línea de filigrana sobre casos de violación o de abuso, para un lado o para el otro. No era este el caso, había muchos indicios científicos que daban cuenta del abuso, y sin embargo Mingarini optó por la libertad del denunciado. Se agregaron otros casos en donde también tuvo una mirada sexista, machista, sin perspectiva de género, desconociendo un sinnúmero de leyes vigentes a nivel mundial, nacional y provincial, sobre la mirada que se debe tener sobre el testimonio de la mujer víctima, sobre los testimonios de mujeres en el expediente, en la causa judicial, y sobre lo peritado. Lo peritado, si bien no es determinante a la hora de que un juez resuelva, es un indicio importante. Si un médico te está diciendo tal o cual persona presenta lesiones vaginales, por poner, siguiendo este caso, no es el carnicero de la esquina el que te lo dice, o el kiosquero de la esquina, o un periodista el que lo dice un perito, claro, un especialista. Si un psicólogo le aporta al juez un informe en donde dice la mujer o la víctima presenta traumatismos o presenta una situación traumática luego de haber vivido una situación extrema de estas características, ubicándose en tiempo y espacio, y sin que su testimonio resulte mendaz, no lo está diciendo un futbolista, no lo está diciendo alguien ajeno, un mecánico, lo está diciendo un perito. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo muy presente, y Mingarini en todo momento tenía una mirada muy distinta. Ahí estamos viendo en pantalla a Armando Traferri, que votó en representación de la Cámara de Senadores, en su condición de senador, obviamente, votó por la destitución, claro está, si es un fallo unánime, claro está que votó por la destitución. También lo hizo Maximiliano Puyaro, también lo hicieron los dos representantes de los colegios de abogados de Rafaela y de Reconquista.
de la provincia de Santa Fe, distintas circunscripciones y por supuesto todos los cortesanos. Ahí había un ruidito, sobre todo la semana pasada, en relación a que iba a ser un integrante de esta corte que había manifestado en una reunión privada su intención en no votar por la destitución, pero como se suele decir, nadie le hizo la segunda, nadie dijo, sí, ¿por qué no lo conversamos al menos? Eso no existió, se cortó la situación ahí de raíz y no avanzó esa posibilidad de ese debate. Hay, por lo tanto, hubo un fallo de la Corte muy interesante, habrá que ver después los fundamentos. Suele haber a veces dos fallos en la Corte, es decir, por un lado y por el otro. A veces es el fallo de Spuller o Gutiérrez o Netri o Falistoco y a veces un fallo en disidencia de Daniel Herbeta. Todo hacía prever que el fallo iba a ser de la Corte, iba a ser consensuado porque Herbeta, por algún off que he escuchado en las últimas horas, no había elaborado su propio voto. Y Herbeta, uno entiende que su mirada en todo este tiempo sobre la perspectiva de género ha sido tan importante, uno decía, bueno, si Herbeta tiene toda esta mirada sobre este asunto de perspectiva de género, de no tener una justicia sexista, uno imagina iba a votar por la destitución y no tenía un voto propio, uno hace una relación ahí, digamos, inmediata, uno podía evaluar que la Corte iba a tener un fallo en ese sentido, cosa que así fue. Por lo tanto, el juez Mingarini es destituido. Vos sabés que no sé, nos queda hasta las 4 de la tarde para averiguarlo. No sé si la destitución incluye la inhabilitación. Ahora voy a mandar un mensaje a la Secretaría de Gobierno de la Corte para preguntar sobre este tema, es decir, si Mingarini puede volver a ser funcionario, si se abre un concurso en los próximos meses, años, si Mingarini puede volver a hacerlo. No lo sé, me comprometo a investigarlo antes de las 4 y dar una respuesta. Lo concreto es que por lo pronto dejará de ser, entiendo que no, por lo pronto dejará de serlo, y han pasado, con este caso, 9 de la destitución de otro juez, en este caso por fallos sexistas en el viejo sistema penal, que es el juez Muse Chemes de Vera, que fue destituido también en el 2013 por el jury de enjuiciamiento y por los integrantes de ese tribunal. Muse Chemes es otro ejemplar. Muse Chemes fue, además de que le generó a la provincia un fallo en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en perjuicio de una chica, de una joven, verense, de la ciudad de Reconquista, abusada por un familiar. En el abuso, queda embarazada. La chica no encuentra respuestas en la justicia verense, se muda a Rosario, y en Rosario hace un reclamo a partir de organizaciones de género y una concejala de Reconquista. Hacen un reclamo en la CIT, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y logran un fallo favorable. Por lo tanto, la CIT la condenó a la Argentina, porque la CIT condena países, exacto, estados nacionales, la condenó a la Argentina a reparar económicamente a la mujer, darle un trabajo y además revisar el fallo de Muse Chemes. de la justicia en general. Por lo tanto, esto tiene un costo. Santa Fe, yo iba a decir reparó, pero es una palabra que hay que ponerle muchas comillas, porque si lo reparó económicamente, que es muchísimo, pero no hay una reparación moral, no hay una reparación ética. El Estado santafesino afectó la vida de una mujer que había sido víctima, se había acreditado que había sido víctima de un abuso. Bueno, la justicia, después de mucho tiempo, en todo caso el sistema político, judicial, profesional de los abogados en la provincia de Santa Fe resolvió, en este caso, el paso de destituir al juez Mingarini. Si tenemos oportunidad esta semana, vamos a ver si podemos poner al aire las audiencias en donde Mingarini opinaba en tal o cual sentido respecto a casos concretos.
La cuestión es que hoy ya, como decías vos, yo coincido, el mundo, nuestra gran aldea es un poquito es menos mala a partir de la salida del sistema, de un juez que tenía este tipo de conductas y de miradas hacia las mujeres. Que párrafo aparte, hay que ponerse las pilas de verdad y dejar de zarasear, o un observatorio o una unidad específica. Hay que revisar fallo por fallo los contenidos de los fallos que tengan víctimas, o aleatoriamente sacar 5 de un universo de 20, investigarlos a fondo, y empezar a detectar los problemas del sistema, ya sean por abuso, ya sean por corrupción económica, ya sean por homicidios, porque está claro que la justicia termina bancando después más arriba, cuando se apela, situaciones que son horribles, ¿no? O la justicia termina rechazando lo que se resolvió más abajo, pero no castigando al que actuó mal. Aquí hubo un caso muy emblemático, una mujer pobre que va a una audiencia un domingo a la mañana al subsuelo de tribunales como víctima de una violación, y hay una situación en la que se da publicidad a esa audiencia y todo lo que ya después es conocido. Pero habría que buscar un mecanismo donde se haga un seguimiento mucho más minucioso de estas circunstancias para mejorar el sistema, porque así el sistema ha demostrado que funciona mal.